que significa Alfonso Durazo. Ya haremos, por supuesto, también mesa especial la próxima semana, pero pues de bote pronto, ayer ya se anuncia, es un hecho que viene y la renuncia pública. Óscar Cerrato, te escuchamos. Muy buenos días Buenos y días. muy buenos días a todo tu auditorio. He escuchado con detenimiento las evaluaciones de quienes me anteceden y creo que desde el punto de vista de Numeralia, pues no es posible decir que fue un éxito su gestión. También debo de conceder de que buena parte de la seguridad pues está a cargo de los presidentes municipales que tienen el primer contacto con la policía municipal y de los gobernadores de los estados, los cuales son corresponsables y poco se habla de ellos. Pero al igual que en las otras evaluaciones que he hecho sobre los distintos gobiernos o los distintos niveles de gobiernos, pues tenemos que empezar con qué fue lo que prometieron. Y prometieron que en 100 días se iba a acabar el problema de seguridad en este país. Bueno, la primera promesa es que una vez que tomaran posesión, ya con eso se acababa, porque pues ellos no son corruptos y ya con esto se iba a solucionar el problema de seguridad. Después dijeron 100 días, ahorita ya estamos a casi 2 años y los números no les dan. ¿Cuáles son las repercusiones para efectos Sonora? Pues tenemos un estado donde veíamos Caborca, que está en una franca zona de guerra, que el mismo secretario estuvo el viernes pasado aquí en Sonora en una mesa de seguridad, ya se está atendiendo. Al día de ayer seguía habiendo pues una guerra civil o una zona de guerra en Caborca, lo cual la población, sobre todo las actividades productivas, los tiene en jaque mate. Tenemos el problema de Guaymas, Empalme, está Obregón, está Hermosillo. No quiero hablar de Magdalena porque Magdalena sufrió lo mismo el año pasado con muertes muy lamentables, al igual que todas. Entonces, desde el punto de vista de un éxito en materia de seguridad, en base a lo que ellos prometieron que iban a lograr, pues podemos decir de que no lo logró. Inclusive ayer el mismo secretario Durazo, el aún secretario, comentó de que pues que la historia los juzgue en una, pues yo diría en una concesión. No me evalúen con lo que tengo ahorita, porque si me evalúan con lo que tengo ahorita, pues voy a salir raspado. Yo creo que quiero recordar que siendo candidato a senador, yo le hice la pregunta expresa sobre su visión de federalismo y su visión de los derechos de los estados, porque cuando él fue diputado por Movimiento Ciudadano del 2012 al 2015, pues hubo una serie de reformas donde se le quitaban facultades a los estados para dárselas a la federación. Y me dijo de que él era respetuoso de los derechos de los estados, de un federalismo, y que él buscaba que Sonora tuviera, al igual que el resto de los estados, sus facultades en materia política, presupuestaria y sobre todo legislativa. ¿Qué es lo que hemos visto y sobre todo en la pieza insignia de legislación que él le tocó pastorear, que es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es una creación de un instituto paramilitar con mando militar bajo una coordinación ciudadana. Creo que va a tener que dar muchas explicaciones a los sonorenses, como lo decía el doctor Sergio Guayo, para quién quiere gobernar y a quién va a seguir las instrucciones o qué intereses va a perseguir. Ayer, en su despedida de su último informe, él se declara un soldado de la Cuarta Transformación, sigue en el proyecto político del presidente, y a mí me hubiera gustado de que él dijera: yo voy por el proyecto político de los sonorenses, no necesariamente los intereses de la federación y del presidente y de Sonora van a coincidir todos los días. Por eso estamos en un pacto federal donde esperamos que nuestros gobernadores defiendan lo que es mejor para el Estado, y a veces no necesariamente es lo mejor para el presidente y su proyecto político. Tenemos que entender de que quien gobierne Sonora va a tener muchos retos, lo decíamos
el martes, está el tema de seguridad, de que el Estado está en llamas. Tenemos el problema de salud, tenemos el problema de corrupción y tenemos un problema de finanzas públicas de los cuales poco hablado. Creo que el señor secretario pues es un político maduro, 66 años, toda su vida ha trabajado en esto, se ha preparado, pero en esta primera campaña que va a ser, donde él va a ser cabeza de fórmula, porque ya no hay presidente, ya no hay Lili Telles, él va a encabezar la fórmula, va a tener que venir a decirnos claramente a los sonorenses qué es lo que trae en la pelota. Lo que ha demostrado hasta ahorita es de que es bueno para seguir órdenes, es bueno para coordinar, es bueno para hacer lo que le mandan sus jefes, pero ahora por primera vez se presenta un cargo donde él va a ser el titular en caso de ganar del Ejecutivo y va a tener que responderle directamente a los sonorenses. Nada en su historia demuestra que tiene la capacidad. No es limitante, hemos tenido muchos gobernadores de esa naturaleza, pero desde Rodolfo Félix Valdés es el primer secretario que manda directamente el gabinete a competir. Ya sabemos cómo ganó Rodolfo Félix Valdés en 1985. Creo que es importante que Alfonso Durazo en estos días declare muy bien cuál es su visión para Sonora, cuáles las prioridades que tiene, si es ser gobernador de Sonora o ser un fiel soldado de la 4T y del presidente, y creo que vamos a ver muchas sorpresas en las campañas. También va a tener que explicar lo que no quiso explicar en la campaña del Senado, lo que era su 3 de 3, el origen de su fortuna, porque es un hombre que ha hecho dentro de la administración pública una buena cantidad de dinero. También por ahí tenía un préstamo con Jaime Bonilla, el actual gobernador de Baja California, cuál es su relación financiera con este señor. Y hay muchas cosas que tiene que aclarar. Creo que va a terminar su gestión, va a declarar victoria, como todos los políticos lo hacen, pero creo que la evaluación al día de hoy, con los números que ellos mismos presentan y la promesa que ellos hicieron desde un inicio, pues encontramos de que se baja el cero y no toca. Que está... Temes, dices por el tiempo para cerrar, que sea un fiel soldado de la 4T y del presidente y que tenga una obediencia ciega, ¿a eso te refieres? ¿Y que no sea independiente? A eso me refiero, que no sea independiente. O sea, los intereses del Estado y de los sonorenses no necesariamente son todos los días los intereses del presidente de la República. Y esto hay que ser muy claro. Estamos en un pacto federal donde hay una negociación entre poderes y lo estamos viendo en algo muy claro, que lo tocaba el doctor Sergio Guayo, en el tema presupuestal. La visión del presidente es que todo el presupuesto lo va a manejar la federación y él lo va a dar directamente sin injerencia de los gobernadores a través de sus comisarios políticos o de sus representantes o sus superdelegados. La visión de un gobernador es de que pues quien está en el terreno y conoce mejor las necesidades pues es el gobernador. ¿A quién va a presionar? ¿A los diputados o le va a decir denle todo al presidente para que él decida cuáles son las prioridades de los sonorenses desde el altiplano? Y te voy a poner un caso muy puntual. Lo veíamos en Hermosillo, en aquellos 500 millones de pesos que a principios de año el presidente dijo que iba a mandar, y Celia dijo, pues yo quiero pavimentar, y le dijeron, no, vamos a hacer obras que beneficien a la población de otra naturaleza, no puedes pavimentar con ese dinero. Hasta hace 2 semanas llegó el dinero, y no los 500 millones de pesos, porque la federación decidió, contrario a lo que los sonorenses y los hermosillenses quieren, la federación decidió que mejor iban a hacer obras que serán importantes, pero no son prioritarias. Y en ese punto, un gobernador tiene que tener muy claro para quién trabaja. Trabajaría para los sonorenses, no para la 4T.
Bien, pues ahí está, muy como siempre interesante escucharte, Oscar, y estamos en contacto y seguiremos analizando. Por lo pronto queríamos dar una valoración para después irnos a mesa de análisis el martes y lo que será la elección, por supuesto. Gracias, Oscar. Muchas gracias y buen día. Buenos días, corte, y volvemos. ¿Qué opina usted? Aquí más información, historia verde, también lo que está ocurriendo en torno a la persona que vive en un árbol, tiene 3 años, aquí tenemos en un bulevar, la descubrió ayer Luis Ángel Carlín, el análisis con el abogado Alan Córdoba, como cada 15 días. El Papa está aprobando que las personas del mismo sexo se puedan casar. ¿Qué opina usted? Ahorita hablaré con especialistas en la materia. Volvemos.